Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 9. Cuando Ellie se convirtió en cenizas ante sus ojos por la llama escupida por el Ghost Rider frente a él, Louise le preguntó si el problema estaba resuelto, mirándolo con preocupación. ¿Quién no tendría miedo si se encontrara con un Ghost Rider tan cerca? Ra. Es solo el comienzo, tenemos todo un bosque ante nosotros. Con una risa ahogada que envió un escalofrío por la columna de Louise, el Ghost Rider sacudió la cabeza y señaló el bosque detrás del patio trasero de la casa de Louise, donde se encuentra el cementerio de mascotas, con un brillo ardiente en sus ojos hundidos. Bocinazo, bocinazo. Con un sonido de bocina, un camión pasó rápidamente frente a la casa. Al ver esto, el Ghost Rider miró hacia donde se alejaba el camión, sin siquiera prestar atención a los alrededores. ¿Vamos al cementerio de mascotas? Edward se acercó y le preguntó al Ghost Rider, quien todavía estaba mirando en la dirección donde se fue el camión. Antes de eso, necesitamos ir a otro lugar. Vamos. Justo cuando Ghost Rider estaba a punto de moverse, el auto que habían alquilado se acercó y se estacionó en el patio delantero de la casa de Louise, al lado de su auto. Desde el interior, Alice y Rosalie salieron y se acercaron. ¿El caso ya está resuelto? Al ver a Jojo, Edward y Freya salir de la casa detrás de ellos, la familia de Louise los siguió más de cerca debido al pánico por el evento que habían experimentado. Rosalie levantó una ceja y le preguntó a Jojo en forma de Ghost Rider, dándole una mirada confundida. Según la evaluación anterior de Jojo, ¿no debería este caso ser más complicado y difícil de resolver en comparación con otros casos que han resuelto? Jojo, tuve una visión después de que se fueron. Hay muchos de ellos en el fondo. Alice saltó hacia Ghost Rider y le informó sobre la visión que tuvo mientras ella y Rosalie viajaban hacia allí en el auto. Lo sé, por eso es un caso complicado. Pero primero, resolvamos el problema ante nuestros ojos. Asintiendo con la cabeza hacia Alice, a quien ya había percibido, comenzó a caminar hacia la casa de Hood. Al ver a Ghost Rider caminando hacia la casa de Hood, los ojos de Louise de repente se abrieron y se giraron hacia su esposa, que cargaba a Gage con ojos complicados. Él ya lo sabía, fue él quien me pidió que enterrara a Church allí, y lo hice, pero no sabía que Church volvería con vida. Así que, pensé que Ellie también podría regresar. Queriendo informar al poderoso grupo que tenía frente a él de DMC, Louise tragó saliva y explicó cómo sabía de este lugar. Y enterraste a nuestra hija robando así su cuerpo de su tumba, con una ira visible en su rostro. Cada palabra de Rachel hacía que Louise bajara la cabeza con sentimiento de culpa. Yo pensé que Ellie volvería con nosotros. Con una mirada frustrada en su rostro, Louise expresó su opinión. No me hagas decir algo de lo que pueda arrepentirme algún día. Pronunciando esas palabras, Rachel aceleró el paso, liberándose de la ayuda de Louise, con el dolor visible en su rostro debido a la lesión que tenía durante el enfrentamiento con Ellie. Debido al filo, el cuchillo estaba un poco desafilado. Aunque el cuchillo apuñaló, no fue profundo. Soplado. Con una bocanada de humo, como si el fuego se estuviera extinguiendo, Jojo recuperó su forma humana, se dirigió a la puerta y se escondió junto a ella. Les indicó a los demás que se escondieran en el bosque junto a la casa de Hood. Swoosh. Al ver la señal que daba Jojo, los demás subieron a los árboles, mirando hacia la casa. Bifer trotó alrededor de la casa en forma humeante donde el fuego se volvió ligero como si estuviera a punto de extinguirse y un humo oscuro emanó de él. Señor Louise, hágalo salir con naturalidad. Al notar que todos estaban en posición, Jojo susurró en voz baja y le pidió a Louise que llamara a Hood. Mirando a Jojo, que estaba un segundo antes que Ghost Rider, ahora un humano normal, Rachel y Louise lo miraron sorprendidos. Aún más sorprendido cuando las personas que lo acompañaban, que parecían ser humanos normales, de repente desaparecieron de su lugar. Toc, toc. Asintiendo, Louise se dirigió a la puerta y llamó 2 veces. Bang, bang, bang. Al ver que no hubo respuesta durante unos segundos, Louise volvió a golpear la puerta con fuerza. Clic, crujido. Con un clic, la puerta se abrió y Hood miró hacia afuera, confundido, a Louise y su familia que estaban frente a él. ¿Hay algún problema, señor Louise? Hood preguntó con preocupación visible en su rostro. Tos, tos. Golpe sordo. De repente, una mano atrapó la manija de la puerta y, tosiendo, un joven caminó junto a Louise con expresión sombría. Señor Hood, hay un problema. No es para él, sino para usted. Al escuchar a Jojo, que afirmaba que estaba en peligro, Hood lo miró confundido. ¿Hablamos adentro? Mirando la mirada confundida, Jojo señaló hacia adentro. Con un gesto, Hood le permitió a él y a la familia Louise entrar a su casa.
Conocía a la familia de Louis y se hizo amigo de ellos después de que se mudaron aquí. También se siente culpable y cree que causó la muerte de Ellie al mostrarle a Louis el lugar maldito. Suspiró. Voy directo al grano, señor Hood, usted es el guardián que protege a los humanos normales de ellos y es responsable de cazarlos, ¿verdad? Con un suspiro, Jojo fue directo al grano, directamente a Hood. Cuando Jojo mencionó que era el guardián de Hood, su viejo rostro cambió repentinamente en estado de shock y sus ojos se abrieron de par en par. Se quedó en shock porque todos los demás guardianes, incluido su padre, murieron mientras protegían el pueblo de las personas que regresaron con vida después de ser enterradas allí en 1969. Solo quedaron él, su esposa Norma y su amigo Mandy, quien se fue después de aquel incidente donde su hermana fue una de las víctimas y murió. En ese momento, él y su novia Norma se quedaron y él tomó el manto de proteger la aldea. Ahora el joven que tiene delante sabe algo que ha estado enterrado durante años. ¿Cómo lo supiste? En estado de shock, Hood le preguntó a Jojo, que estaba sentado frente a él. Eso no importa, si eres el guardián, ¿por qué trajiste a Louis a la tierra más allá del cementerio de mascotas? Jojo sacudió la cabeza y le preguntó a Hood con los ojos entrecerrados. Al escuchar la conversación entre ellos, tanto Rachel como Louis también miraron a Hood con los ojos entrecerrados, esperando su respuesta. Aunque no comprendían del todo lo que estaba sucediendo, obtuvieron una imagen de la discusión. Comprendieron que Hood era un guardián que se encargaba de impedir que cualquier humano normal entrara al lugar detrás del cementerio de mascotas. Suspiró. Es mi culpa. No debía haberlo traído allí. Por eso, el gato causó la muerte de Ellie. Con una mirada culpable, Hood admitió que cometió un gran error al traer a Louis allí y hacer que la iglesia regresara con vida. ¿Cómo te atreves a hacernos esto? Por tu culpa, este idiota a mi lado enterró a Ellie allí. Al escuchar a Hood admitir que había cometido un gran error, Rachel agarró el cuello de Hood y gritó con ira. Por culpa de las dos personas que la precedieron, perdió a su hija. ¿Qué? Louis. ¿No te advertí que no se debía enterrar a ningún humano allí? Al oír las palabras de Rachel, el rostro de Hood se ensombreció. Se giró hacia Louis y le preguntó, sorprendido. Debemos detener a su hija antes de que mate a alguien. Hood se levantó apresuradamente, fue al cajón, tomó un revólver y comprobó que tuviera balas. No tienes que preocuparte por eso. Ya nos hemos ocupado de ello. Al ver que Hood parecía ansioso al escuchar que Louis había enterrado a Ellie allí, Jojo lo detuvo con calma. Crujido. Justo cuando Jojo estaba explicándose y presentándose a Hood, oyeron el crujido de un cristal en el piso de arriba. Explosión. Con un estallido, Edward y una mujer salieron disparados de la pared desde el piso de arriba. Edward abrazó a la mujer con fuerza mientras su nariz estaba cubierta por su camiseta. La mujer que estaba en sus manos luchó ferozmente para liberarse, pero no pudo escapar. Al ver que Edward había atrapado a una mujer, Rosalie, Alice y Freya aparecieron junto a Edward y miraron a la mujer que estaba luchando con los ojos entrecerrados. Norma. Al escuchar la conmoción, Jojo y otros salieron y miraron a la mujer que Edward había atrapado. Justo cuando Hood miró a la mujer, todo su cuerpo se puso rígido, sus ojos se encogieron y su ritmo cardíaco aumentó. Solo una palabra salió de su boca al ver que la misteriosa mujer era su esposa. Cuando Edward detuvo a la mujer desconocida, obligándola a tumbarse en el suelo, Alice, Rosalie y Freya aparecieron junto a Edward y miraron a la mujer que luchaba con todas sus fuerzas para liberarse del agarre de Edward. Norma. Al escuchar la conmoción, Jojo y los demás salieron y miraron a la mujer que Edward había atrapado. Cuando Hood miró a la mujer, todo su cuerpo se puso rígido, sus ojos se encogieron y su ritmo cardíaco aumentó. Al ver a la misteriosa mujer, su esposa, solo una palabra salió de su boca. Al ver a su esposa, que había fallecido el año pasado, ahora viva ante él, no podía asimilar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo había vuelto Norma a la vida de repente? Querido. Ayúdame, me está haciendo daño. Cuando los ojos de Norma se posaron en Hood, quien la miraba con los ojos muy abiertos y en estado de shock, ella le suplicó que la ayudara, con expresión de dolor. Norma, ¿eres tú? ¿Eres realmente tú? Oye, déjala en paz. Al oír a su esposa pedir ayuda, Hood salió de su asombro con lágrimas en los ojos. Avanzó para confrontar a Edward, exigiéndole que la soltara, con la ira creciendo en su interior. Detente, abuelo, esa no es tu esposa, razona contigo mismo, tu esposa ya está muerta. Para evitar que Hood confrontara a Edward impulsivamente, Jojo sacudió los hombros de Hood para despertarlo a la realidad. Imposible, no la enterré allí. Escuché a Jojo insinuar que su esposa había sido enterrada en el terreno más allá del cementerio de mascotas.
Si tú no la enterraste, eso no significa que otros no puedan hacerlo. Mirando a Hud, quien exclamó que era imposible porque no la enterró allí, Jojo resopló y le explicó al anciano, que parecía haber perdido la cabeza. ¿Por qué? ¿Quién hizo esto? Finalmente controlando sus emociones, Hud le preguntó a Jojo, confundido. Suspiró. Bueno, para eso tenemos que preguntarle. Señalando con el pulgar hacia Norma, que todavía estaba luchando por liberarse, Jojo sacudió la cabeza con un suspiro. Silbar. Jojo silbó levemente. Al cabo de un segundo, oyeron un ladrido que venía de detrás de la casa. Cuando apareció el perro, la cara de Hud se hundió y miró al perro. ¿Bifer? Mirando al perro negro que venía hacia ellos, Hud exclamó sorprendido. ¿Cómo podría olvidar a su favorito y primer mejor amigo, Bifer? Ahora el perro había recuperado su forma normal. Se acercó y se paró junto a Jojo. Oh, lo salvé cuando llegamos aquí. Ahora es mi mascota, y además, si se separa de mí por un tiempo prolongado, se convertirá en un esqueleto sin vida. Mirando a Hud, que dudaba de su vida, viendo a su perro volver a la vida después de su esposa. ¿Qué será lo próximo, padre, madre? Con el rostro sombrío, Hud se estremeció. No quería conocerlos. Si su padre descubriera que causó un gran lío al incumplir su deber de guardián, seguramente le patearía el trasero con una cara de decepción. Oh no, Dios, por favor no los envíes de vuelta. Con un escalofrío en la columna, Hud comenzó a orar a Dios en su mente. Suspiró. Edward miró a Hud con un suspiro. Simplemente leyó su mente, lo que le hizo comprender lo desafortunada que es su vida. Toda su vida estuvo a la sombra de su padre, y muchas decisiones en su vida fueron tomadas por él. ¿Cómo regresaste? ¿Quién te enterró? Sacudiendo la cabeza, se dirigió hacia Norma y le preguntó. Al escuchar la pregunta de Hud, Norma se quedó en silencio y dejó de luchar. Mirar a Norma, que estaba en silencio y no se movía, hizo que los demás entrecerraran los ojos. ¿Por qué callaste? Dinos, ¿quieres? Dijiste que lo amabas, ¿verdad? Jojo se agachó y le preguntó a la señora con una ceja levantada, intrigado. Un segundo antes estaba causando un alboroto, pero ahora actuaba como si estuviera muerta, lo que captó su interés. Burla. ¿Cuántos serán? Con todos nosotros aquí, podríamos acabar con ellos en un abrir y cerrar de ojos. Con una mueca de desprecio, Edward miró a Jojo y expresó su punto. Según él, había 3 fríos, una bruja y él aquí. ¿Por qué deberían preocuparse por esta gente? Su fuerza no parece impresionante. Derribó a uno en poco tiempo. Jeje. Jaja. Al escuchar a Edward mencionar que podía derrotarlos fácilmente, Norma se rió a carcajadas con una sonrisa loca. ¿Qué es tan gracioso? Al ver que se estaban burlando de él, los ojos de Edward se entrecerraron y su rostro se oscureció mientras preguntaba con frialdad. Ni siquiera su familia se burlaría de él. Bueno, Emmet es una excepción, y bueno, Rosalie también es una excepción. Jaja, ¿cuántos puedes derribar? 5, 10, burla. Justo cuando Edward estaba a punto de burlarse de la mujer que tenía en sus manos, fue interrumpido por Norma, quien continuó aumentando los números. 15, 20, 50, 100, 200, 300, 450, 500, 600, 750, 1000. ¿Puedes detenerlo? Dime, ¿puedes detenernos ahora? Norma se burló, mirando a todos con una sonrisa. Al ver que el número seguía aumentando, los rostros de todos se volvieron sombríos. Jojo no esperaba que sus números fueran tan grandes, y cómo aumentaron era el único pensamiento en su mente. Quedó sorprendido cuando escuchó los números. Trago saliva. ¿A quién sirves? Con una expresión seria, Jojo le preguntó a Norma con los ojos entrecerrados. Jeje, ni siquiera podrás tocarla, a nuestra reina. No tienes ninguna cualificación para saber su nombre. Riendo escalofriantemente, Norma se burló de Jojo y los otros con una mirada burlona que recorrió al grupo. Soplo. Bueno, eso ya lo veremos. Transformándose en Ghost Rider, Jojo pateó a Norma en el vientre justo cuando Edward la soltó. Soplado golpe. Con un impacto resonante, Norma salió volando, con su vientre carbonizado y desmoronándose en pedazos. ¡Ah! Agarrándose el vientre, Norma gritó, pero el fuego comenzó a extenderse por todo su cuerpo, convirtiendo finalmente todo su cuerpo en cenizas. Tú. No podrás detenernos. Que me hayas matado no significa que seas el ganador. Justo antes de que pudiera terminar su frase, apoyada en uno de los árboles, un pie aterrizó en su rostro, destrozándole la cabeza, y su cuerpo sin vida comenzó a arder hasta convertirse en cenizas. La destrozaré. Justo antes de que Jojo pateara a Norma, sintió de nuevo que alguien lo espiaba. Era la misma sensación que sintió en la antigua iglesia. Pero esto era diferente.
De alguna manera, sintió un asco enorme con solo percibir la presencia, lo que enfureció a Ghost Rider, quien le propinó una fuerte patada a Norma, destrozándole la cabeza. Después de que Norma se convirtió en cenizas, la sensación de ser observada desapareció. Pero Ghost Rider rugió y declaró que destrozaría a quien lo había mirado con disgusto. ¿Deberíamos pedir refuerzos? Al ver a Jojo rugiendo de ira, Louise, Rachel y Hood se asustaron, mientras Gage comenzó a llorar. Rosalie se acercó a él y le preguntó. Respiración. Llame a todos. Excepto a Khan, Henry y Alex, tenemos que eliminar a todos y cada uno de ellos, incluyendo a su llamada reina. Ghost Rider respiró profundamente y se giró hacia Rosalie, declarando con su dedo índice y dijo con seriedad. Si la situación se sale de control, muchos inocentes se verán afectados. Jojo no quiere correr ningún riesgo y acepta la idea de Rosalie de llamar a todos para pedir refuerzos. Hospital. Fufu. Interesante, no esperaba que encontrara mi territorio después de Rex, solo espera, Rex, y verás cómo hago mío ese esqueleto. Con una pequeña sonrisa formándose en su rostro, Kira se quitó los guantes de las manos y comenzó a lavar la sangre en el lavabo. Durante los 2 días siguientes, Jojo y los demás no tomaron ninguna medida inmediata y esperaron a que llegaran los refuerzos. Si lo que dice Norma es cierto, hay grandes posibilidades de que estas cosas repugnantes se mezclen con otras en los pueblos o asentamientos cercanos y vivan como humanos normales. O existe la posibilidad de que toda la familia haya sido asesinada y se hayan transformado en ellos. Así que se quedaron en la casa de Luis hasta que este caso pudiera resolverse. Después de cobrar sus honorarios por resolver el caso de la familia Louise, su hija convertida los despidió y les pidió que no regresaran aquí hasta recibir nuevo aviso. Después de arreglar temporalmente la pared rota y la ventana de vidrio, Jojo y los demás se quedaron allí y fueron a varias aldeas que rodeaban los bosques y otros asentamientos cercanos para investigar allí y encontrar pistas. Durante la investigación, descubrieron una verdad impactante. Pocos asentamientos fueron transformados por completo después de ser asesinados. En hospitales, comisarías, jardineros, taxistas, etc., muchos han sido convertidos en esclavos tras ser asesinados. Edward ayudó a distinguirlos de los humanos normales por los olores repugnantes que emitían. Después de recibir la solicitud de emergencia de refuerzos por parte de Rosalie, otros se sorprendieron al escuchar la magnitud de lo que estaba sucediendo en Ludlow. Todos los miembros de la familia Cullen que no acompañaron a Jojo anteriormente se fueron inmediatamente a Ludlow para brindar apoyo, excepto Khan, Henry y Alex, que eran humanos normales, lo cual es muy peligroso para ellos participar. Nueva Orleans, el complejo de Mikaelson. Después de lograr recuperar la memoria de Elijah, Klaus se reunió con su hermano y Antoinette. Incluso después de recuperar sus recuerdos, Elijah afirmó que la amaba. Toma, Ope. Tu tía me pidió que te diera esto y que usara el hechizo de la página 254, junto con los requisitos detallados para cambiar el linaje paterno antes de permitirle conocer a su madre. Cuando llegaron al complejo de Mikaelson, Klaus le dio el libro a Ope y señaló a Antoinette. ¿Dónde están Jojo y la tía Freya, papá? Mirando a las 3 personas que estaban frente a ella, sin encontrar a Jojo ni a tía Freya en el pequeño grupo, Ope se giró hacia Klaus y lo interrogó. Suspiró. Oh, parece que consiguió un trabajo urgente al que debe asistir y tu tía Freya nos dejó y se fue con él como una adolescente. Al escuchar a Ope hablar de Jojo y sus ojos moviéndose de un lado a otro buscándolo, Klaus se encogió de hombros con un suspiro. ¿Acompañarlo? ¿A dónde? Al escuchar a Jojo irse y Freya acompañarlo, Ope preguntó confundida. Dijo que llegó una misión peligrosa y se fue diciendo que necesitaba su atención inmediata. Klaus se sentó en el sofá y dijo, sacudiendo la cabeza. Al escuchar a Klaus decir que Jojo debía completar una misión muy peligrosa, Ope pareció preocupada. No te preocupes, Ope. Ya viste lo fuerte que es, ¿verdad? Estará bien. Ailey notó la preocupación de Ope cuando escuchó a Jojo ir a resolver otro caso peligroso y consolarla. Suspiró. ¿Por qué siento que me espera un dolor de cabeza? Al ver a su hija preocupada por el chico que tenía delante, Klaus no sabía qué sentir. Pero, por alguna razón, se sentía irritado, y su ceja derecha se crispaba cada vez que escuchaba la conversación entre Ope y Ailey. Después de charlar un rato, Ope se preparó para lanzar el hechizo sobre Antoinette según las instrucciones de Freya antes de irse. Cuando el hechizo golpeó a Antoinette, ella se desmayó y Ope entró en un estado meditativo, permaneciendo sentada. Al día siguiente.
Después de un día, el hechizo logró cambiar el linaje de Antoinette al de Ope para asegurarse de que otros no lo usen mal para causarle problemas futuros a Elijah, usando el linaje de Antoinette y también para mantenerla bajo control. Cuando Antonieta recobró el conocimiento, le permitieron conocer a Gerta, quien gritó y maldijo a Antonieta llamándola hija traidora. Aunque Antoinette decidió no apoyar a su madre y cortar sus lazos con ella después de esto, por última vez, intentó detener a su madre de lo que estaba tratando de hacer todo este tiempo. Resoplido. Al escuchar a Antoinette pedirle que no continuara el conflicto con la familia original, Gerta resopló con desdén, se burló de Antoinette y declaró que todos los híbridos debían morir para mantener el equilibrio natural. Suspiró. Con un suspiro, Antoinette se rindió. Sabía que su madre no cambiaría su forma de ser, pero por última vez, quiso convencerla de que renunciara a sus creencias. Matémosla, mantenerla con vida es muy peligroso para nosotros. Al ver a Gerta maldiciéndolo a él y a su hija, los ojos de Klaus se entrecerraron y caminó hacia Gerta con los ojos entrecerrados, emitiendo intenciones asesinas. Vamos, no me importa, todos deberían ser Elim. Antes de que pudiera terminar su frase, Klaus le arrancó la cabeza a Gerta del cuello con un movimiento rápido. Todos los presentes miraron a Klaus, quien mató a Gerta y lentamente se giró hacia ellos. ¿Qué? ¿Acaso pensó en declarar que quiere herir tu esperanza y vivir un segundo más? No en mi presencia. Con una mirada ofendida en su rostro, Klaus declaró, señalando con su dedo el cuerpo sin cabeza de Gerta. De repente hubo unos segundos de silencio. Suena, suena. Suena, suena. El silencio se rompió con el tono del móvil de Ope. Al ver que era su móvil el que sonaba. Oh, es la tía Freya. Ope atendió la llamada y notó que quien llamaba era su tía Freya en el identificador de llamadas. Mientras hablaba, el rostro de Ope cambió de más oscuro a más brillante, y su rostro rebosaba de una sonrisa feliz. Iré allí inmediatamente, tía. Con una alegría evidente visible en su rostro, se giró para mirar a los demás que la observaban con extrañeza. Jeje. Parece que Jojo necesita nuestra ayuda. Así que tenemos que irnos. Con entusiasmo, Ope explicó a todos en la sala. No, es peligroso. No lo permitiré, Ope. Al escuchar que Ope quería ir a un lugar peligroso por un chico que acababa de conocer, la ira de Klaus se encendió y la atacó. No, lo haré. Al ver la reacción de su padre, Ope le respondió con una mirada irritada. Dije que no te dejaré ir allí, Ope. Lo hago por tu bien. ¿No dijeron que es sólido? Entonces estará bien. Klaus, sin darse por vencido, intentó convencer a Ope aunque la irritación era visible en su tono. Podía sentir el profundo afecto en el tono de Ope cada vez que ella lo mencionaba. Yo iré allí. No puedes detenerme, papá. Si no, ver a su padre intentando impedir que fuera a ayudar a Jojo hizo que Ope se enojara mucho, lo cual era visible en su rostro, y ella respondió. Suena, suena. El móvil de Ailey empezó a sonar, lo que hizo que dejaran de discutir, y Ailey miró el identificador de llamadas. Suspiró. Es Freya. Con un suspiro, la discusión entre padre e hija se detuvo. Ailey atendió la llamada. Después de la llamada, Ailey se volvió hacia los demás que miraban a Ope y Klaus, quienes se miraban entre sí con los ojos entrecerrados mientras la tensión aumentaba entre ellos. Parecía que se enfrentarían a un ejército de 1000 hombres, así que convocaron a todos los demás miembros del DMC para que los apoyaran. Freya nos llamó si nos interesaba ir allí a luchar y vivir una nueva experiencia. Ailey se lo explicó todo a todo el mundo, algo que Ope no hizo porque estaba muy emocionada. Mira, es muy peligroso, así que no te permiten ir allí. Al escuchar a Ailey contar la situación claramente del lado de Freya, Klaus se mantuvo firme en su decisión. No, yo iré allí. Ope comenzó a caminar hacia su habitación mientras declaraba que empacaba sus cosas para ir allí. Mierda. ¿Por qué carajo es tan terca? La última vez que la visité, no era así. Klaus maldijo, rompiendo el jarrón de flores sobre la mesa. Al ver el jarrón roto, a Ailey le dio un tic en el ojo. Justo hoy había comprado uno, y Klaus lo había destrozado. ¿Qué haces, hermano? No olvides que eres su padre. Rebecca, con una sonrisa, se burló de Klaus, cuyo rostro se puso feo al ver a su dulce hermana burlándose de él, lo que indica que Ope heredó ese rasgo de él. Al ver que Ope estaba decidida a unirse a Jojo y Freya en la batalla, Klaus se sintió impotente. Mierda. ¿Por qué carajo es tan terca? La última vez que la visité, no era así. Klaus maldijo, rompiendo con ira el jarrón de flores que estaba sobre la mesa. Al ver el jarrón roto, a Ailey le dio un tic en el ojo. Lo acababa de comprar hoy, y ahora Klaus lo había destrozado. ¿Qué haces, hermano? No olvides que eres su padre.
Rebeca, con una sonrisa, se burló de Klaus, cuyo rostro se volvió amargo cuando se dio cuenta de que su dulce hermana lo estaba molestando, insinuando que Ope heredó su terquedad de él. Rebeca no pudo evitar divertirse al ver a su hermano, que siempre les daba dolores de cabeza a sus hermanos, ahora sufriendo por su propia medicina. Cállate, Rebeca. No es momento para bromas. Klaus le espetó a su hermana, molesto por su sonrisa. Tranquilízate, Klaus. Al ver a Klaus gritarle a Rebeca, que lo estaba molestando, Marcel se interpuso entre ellos. Suspiró. No exageres, Klaus. No subestimes el vínculo que Ope comparte con Jojo. Si algo le pasa, según Freya. Al notar que Klaus no se rendía, Ailey dio un paso adelante y trató de explicarle a Klaus lo más amablemente posible. Todos los ojos se posaron en Ailey, esperando su explicación. ¿Qué pasa si le pasa algo? Klaus preguntó, mirando a Ailey, confundido sobre lo que ella estaba tratando de transmitir sobre su hija. Trago saliva. Ope se volverá loca si le pasa algo. Así que, si tienes alguna idea rara, olvídala. No querrás que Ope pierda la cabeza. Cuando Klaus escuchó que Ope se volvería loca, sus ojos mostraron emociones conflictivas. ¿Por qué? No podía comprender por qué Ope se volvería loca por alguien que había conocido tan recientemente. Es por el vínculo de pareja, es como un vínculo del alma entre seres queridos. Al ver que el rostro de Klaus se tornaba sombrío ante sus palabras, Ailey intentó hacer lo mejor que pudo para explicarlo. Después de escuchar la explicación completa de Ailey, Klaus se sentó en el sofá con una mirada derrotada en su rostro, apretando los dientes. Golpe sordo, golpe sordo. La atención de todos se centró en las escaleras donde Ope arrastraba una gran maleta llena de sus pertenencias. Esperanza, ¿qué estás haciendo? Al ver a Ope bajar las escaleras con una maleta completamente llena, Ailey se acercó a ella y le preguntó en tono firme. Mamá, empaqué mis cosas para que podamos irnos lo antes posible. Esperanza dijo con una sonrisa, respondiendo la pregunta de su madre. Suspiró. Espero que no tengas que cargar con tanto, ¿sabes? Vamos a una batalla, no para quedarnos allí permanentemente, ¿verdad? Mirando a su hija con un suspiro, Ailey dijo con calma, masajeándose la frente con estrés. Silbato, silbato. Pensé que podríamos desviarnos después de la batalla para visitar Forks. He oído que es un lugar precioso. Evitando la mirada de su madre, Ope dijo con una sonrisa preocupada, tratando de actuar con normalidad. En Ludlow, Maine. Jojo y los demás estaban mirando una pizarra donde estaba escrito el número 28 en grandes letras rojas. Después de todos sus esfuerzos, lograron derribar a 28 conversos que habían identificado y tenían la oportunidad de eliminar. Sin embargo, aún no habían tocado a quienes tenían familias o estaban en asentamientos para no alertarlos. Carlisle, Esme, Emmet, Edith, Jasper y Jess llegaron 2 días después de recibir una llamada de emergencia de Rosalie con respecto a la citación emitida por Jojo. Cuando llegaron, Jojo explicó el plan que habían ideado. Comencemos nuestro plan esta noche. Los ojos de Jojo recorrieron a todos los presentes en la sala con una expresión seria. Sea quien sea, hay que eliminarlo porque ya no es el mismo. Así que no lo dudes. A matarlo. Al ver que todos escuchaban con expresiones serias, Jojo reiteró su consejo de evitar cualquier duda no deseada en sus mentes. Finalmente, sus ojos se posaron en el anciano, Hood, quien se quedó atrás a pesar de que Jojo le pidió que se fuera. Hood dijo que quería quedarse y ayudar en todo lo que pudiera porque era su responsabilidad proteger a los humanos comunes de los conversos de la tierra más allá del cementerio de mascotas. Brum. Brum. De repente, oyeron coches estacionándose afuera de la casa de Luis donde se alojaban. Es mi familia. Iré. Freya salió, abriendo la puerta, sabiendo quién había llegado por el sonido de los autos. Cuando Freya salió de la casa, fue recibida por Ope, quien salió del primer auto y la abrazó. Después de que Ope, Ailey y Klaus salieron del auto, el rostro de Klaus se veía más oscuro. Después de ellos, Elijah, Antoinette, Cole, Rebecca y Marcel salieron de los 2 autos que estaban detrás de ellos. Después de Ailey, todos saludaron a Freya con un abrazo, mientras Marcel miraba a su alrededor con curiosidad. Tía Freya, ¿dónde está Jojo? Al ver que Jojo no había aparecido, Ope preguntó preocupada, mirando a su alrededor. Aunque se sintió emocionada cuando escuchó por primera vez que iba a luchar junto a él, a medida que pasaba el tiempo, comenzó a sentirse ansiosa. A pesar de la fuerza de Jojo, se enfrentaba a 1000 enemigos, y ahora que ella estaba allí, se sentía aún más incómoda al no verlo. Tranquila, Ope. Está dentro, planeando una estrategia con sus colegas.
Mirando a Ope, que estaba empezando a entrar en pánico, Freya la calmó y señaló la puerta. Al ver esto, Klaus sintió como si alguien lo apuñalara en el corazón. Toc, toc. Con un feliz asentimiento, Ope saltó hacia la puerta y tocó. Adelante. Al oír el golpe, Jojo la invitó a entrar. Sorpresa. Al abrir la puerta, Ope saltó con una amplia sonrisa, lo que provocó que Jojo sonriera y sacudiera la cabeza. Después de que Ope entró, Freya y los demás comenzaron a charlar. ¿Cuál es la razón por la que nos convocaste a todos aquí, Freya? Rebeca preguntó con curiosidad, a pesar de que había oído de Ailey que el enemigo tenía casi 1000 hombres. Bueno, esto podría darles a todos una idea de otra faceta de este mundo sobre la que no teníamos mucho conocimiento. Asintiendo ante la pregunta de Rebeca, Freya explicó su razón. ¿Algo que ni siquiera nosotros sabemos? ¿Nosotros, la familia Mikaelson? Elías levantó una ceja sorprendido. Debido a su longevidad, se habían topado con diversas formas de conocimiento y eran considerados mitos en muchos lugares. Después de asentir con la cabeza con una expresión seria, Freya comenzó a explicar todo lo que había sucedido y lo que estaba pasando en esta tierra. Al escuchar la historia completa, los que acababan de llegar sintieron curiosidad y escucharon atentamente. Falsa resurrección, Pensando en el intrigante tema, todos entraron a la casa. Cuando entraron, fueron recibidos por Jojo, quien les presentó a los Cullen. Medianoche. Jojo, la familia Cullen y la familia Mikaelson estaban frente al bosque detrás de la casa de Louis. Vamos, comenzaremos nuestra cacería. Los ojos de Jojo recorrieron a todos los presentes mientras daba la orden. Estaba equipado con un revólver que tomó prestado de Hood, 2 hachas y una cadena de hierro atada a su cuerpo, completamente preparado para la batalla. Los demás se mantenían con las manos desnudas, afirmando que luchaban mejor con los puños. Solo Freya y Ope llevaban dagas para el combate cuerpo a cuerpo. Soplo. Con una bocanada de humo y un resplandor ardiente, Jojo se transformó en Ghost Rider y comenzó a moverse hacia el interior, con los demás siguiéndolo de cerca. Resoplido, resoplido. Bifer saltó y se convirtió en su forma llameante, corriendo salvajemente como un perro de caza persiguiendo a su presa. Todos llegaron al frente del cementerio de mascotas, pero esta vez, muchos cuervos estaban atados a las cruces del cementerio. Cuervo, cuervo. Cuervo, cuervo. Los cuervos graznaban y batían sus alas frenéticamente, creando una escena que les producía escalofríos. ¿Es esta una tradición del pueblo? Marcel preguntó en voz baja, mirando a los cuervos atados a las cruces. Este cementerio se coloca como protección para evitar el paso de los malos espíritus. Ghost Rider respondió mientras caminaba hacia el camino bloqueado. ¿Puedes luchar contra ello? Justo cuando el motorista fantasma estaba a punto de pisar el bloqueo de madera, oyó la voz de una chica a su lado. Su pie se detuvo y se giró para mirar a la que hablaba. Al ver a Ghost Rider detenerse y mirar a su lado donde no había nadie, todos entrecerraron los ojos, escaneando el espacio vacío. Resoplido. No solo pelea, chica, voy a erradicarlos hasta el punto sin retorno. Con una bocanada de humo saliendo de su boca, el Ghost Rider le respondió a la chica, que no era otra que ella. ¿Entonces podremos recuperar nuestra libertad? Un joven de pelo corto, que parecía haber sufrido recientemente un corte de pelo militar, dio un paso adelante y le preguntó al Ghost Rider con ojos apagados y una pizca de esperanza. Mirada fija. ¿Sí? Al escuchar la pregunta del joven, el Ghost Rider hizo una pausa y lo miró con sus ojos hundidos durante unos segundos antes de responder. Cuando la mirada del Ghost Rider cayó sobre él, el joven sintió un escalofrío recorrer su espíritu, haciéndole entrar en pánico y retroceder unos pasos. De repente, muchos espíritus comenzaron a aparecer a su alrededor, incluso la esposa de Hood estaba entre la multitud de espíritus frente a él. Oye, chico, ¿por qué te detuviste de repente y empezaste a hablar solo? Klaus preguntó, dando un paso adelante y dirigiéndose a Ghost Rider, que estaba hablando con ella. Está hablando con espíritus. Antes de que Ghost Rider pudiera responder, Alice habló y le explicó a Klaus. ¿Quieres decir que hay un fantasma aquí? ¿Cuántos hay? Intrigado por la presencia de fantasmas, Klaus preguntó, picado por la curiosidad. Más de lo que piensas. Mientras el Ghost Rider le respondía a Klaus, las llamas en su cuerpo comenzaron a parpadear sin descanso, proyectando una luz espeluznante en los alrededores. Los ojos de todos se abrieron con sorpresa cuando vieron a los espíritus que los rodeaban, que no habían podido ver momentos antes, ahora visibles dentro del radio de las llamas del Ghost Rider. Después de que todos comprendieron la presencia de los espíritus, las llamas ardientes del Ghost Rider volvieron a la normalidad. También le ayudaremos en todo lo que podamos.
Afirmando su resolución, los fantasmas de las víctimas comenzaron a desaparecer del área donde habían estado momentos antes. Auge. Con una potente patada, el bloqueo formado por barro, fuertes troncos de árboles y piedras fue destruido. De aquí en adelante, no dudes en matar. Con una última advertencia, el Ghost Rider pisó la tierra más allá del cementerio de mascotas. Soplado golpe. Cuando el pie del Ghost Rider tocó el suelo oscuro y fangoso, que estaba muy húmedo, los árboles a partir de ese punto parecían espeluznantes, con extrañas tallas y muchas máscaras de animales clavadas en ellos. Silbido. El barro debajo del pie del Ghost Rider comenzó a producir vapor debido a su contenido de agua. Grrrrrr. Con un sonido de gruñido, muchas mascotas comenzaron a aparecer desde la oscuridad después de que caminaron más profundamente en el bosque. Había muchas razas diferentes de perros, gatos, cerdos, caballos, pájaros y más, todos mirándolos con intenciones asesinas. Incluso había lobos, ratas, osos, monos y un tigre entre los animales que los rodeaban. En el bosque oscuro, los numerosos ojos que los miraban hicieron que todos formaran un círculo, mirándose de espaldas. Rugido. Con un rugido, el tigre saltó hacia Ope, que estaba junto a Rosalie. Tras él, otros animales también se lanzaron al ataque. Reaccionando rápidamente, Rosalie apartó a Ope, justo a tiempo para evitar las afiladas garras del tigre. Luego, Rosalie golpeó al tigre directamente en la nariz, mientras Ope usó su magia para lanzarlo de regreso a través del bosque. Al notar que todos los animales atacaban, cada uno comenzó su ofensiva. Usando su fuerza y velocidad sobrehumanas, las familias Cullen y Mikaelson comenzaron a matar a los animales con facilidad, arrancándoles la cabeza. Mientras mataban, notaron que la sangre en los cuerpos de los animales que habían cazado ya estaba fría y negra. Con un movimiento rápido, Jojo recuperó la cadena de hierro de su chaqueta y la lanzó hacia los animales, que lo evitaban como si fuera una plaga. Cree silbido. Aullido ladrido. Cuando Ghost Rider hizo su primer movimiento usando su cadena de hierro, que ardía con el fuego del infierno, atravesó a muchos animales, provocando que aullaran de dolor. Muchos se convirtieron en cenizas antes de saber lo que estaba sucediendo. La lucha continuó durante 5 minutos, durante los cuales mataron a más de 300 animales salvajes y aves, pero el ataque contra ellos no parecía disminuir. Silbido. Con el sonido del aire atravesándose, muchas flechas y lanzas fueron lanzadas hacia ellos desde los arbustos. Todos esquivaron el ataque sorpresa, mientras las puntas afiladas de las cadenas perforaban los arbustos donde se había lanzado el ataque un segundo antes. Las dos cadenas de hierro de puntas afiladas en las manos de Jojo se dividieron en muchas y atacaron los arbustos automáticamente, como si estuvieran vivos. ¡Ah, ah! Se oían gritos entre los arbustos mientras la cadena arrastraba a muchas personas que llevaban máscaras de animales. Algunos tenían las manos perforadas, otros las piernas, algunos estaban atados y gritaban de agonía, infligidos por el fuego del infierno. Finalmente apareciendo, golpe sordo. Con una sonrisa, Jojo levantó en el aire a todos los convertidos, que capturó y los estrelló contra el suelo. Cuando tocaron el suelo, sus cuerpos se convirtieron en nada, como si nunca hubieran existido. De repente, una flecha atravesó el cráneo del Ghost Rider, justo en sus ojos hundidos. Jojo. Al ver que el cráneo de Jojo era atravesado por una flecha, Ope y Freya gritaron preocupadas. Crack crack. ¿No te dije que salgas? Raau. Sacando lentamente la flecha de su cráneo, el Ghost Rider rugió de ira, mirando a su alrededor. Mientras más flechas y lanzas fueron lanzadas hacia él simultáneamente, Ghost Rider ordenó a Vifer que atacara. Vifer avanzó, abriéndose paso entre los animales que bloqueaban su camino. Vecino. Con un agarre firme, el Ghost Rider agarró la crin de un caballo negro que intentó patearlo y saltó sobre él. Golpe, 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 golpe. Al darse cuenta de que Ghost Rider lo había reclamado, el caballo comenzó a corcovear salvajemente, tratando de tirar a Jojo. El fuego del infierno comenzó a extenderse por todo el caballo, haciendo que sacudiera su cuerpo violentamente y las llamas cubrieron toda su forma. Gaga gaga gaga. Aquí, aquí, avancemos. Vecino. Girando el caballo hacia sí, el Ghost Rider comenzó a avanzar, riendo a carcajadas mientras balanceaba su cadena de hierro para despejar su camino. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz, bueno los dejo seguir escuchando. Convirtiendo al caballo en su forma de Ghost Rider, finalmente tomó el control del caballo salvaje y comenzó a reír amenazadoramente mientras balanceaba su cadena de hierro imbuida de fuego del infierno. Vecino vecino.
El caballo relinchó inhalando para llenar sus pulmones, para luego expulsar el aire caliente junto con el fuego del infierno que pasó por su laringe. Aquí, avancemos. Con una orden del Ghost Rider, el caballo dio un gran salto, saltando directamente sobre algunos animales y corriendo hacia adelante a una velocidad anormalmente alta. Los animales a su paso fueron convertidos en cenizas por el ataque del fuego infernal de las afiladas cadenas de hierro que penetraron las zonas vitales de las criaturas convertidas. Al ver que Ghost Rider comenzaba a avanzar a través del ejército de animales convertidos, los Cullen y Mikaelson no perdieron el tiempo y atravesaron la abertura. Suspiró. No importa cuántas veces lo vea pelear, siempre me da escalofríos. Con un suspiro, Emmet sonrió amargamente mientras golpeaba a un jabalí y lo seguía. Bueno, parece que se lo está pasando bien. Jasper sintió la alegría del Ghost Rider mientras cazaba a los enemigos que tenía delante. Nunca debería dejar que Bella ande cerca de él sin mi supervisión. Edward dijo con una expresión seria en su rostro, ofreciendo una opinión irrelevante. Al escuchar a Edward, todos en la familia Cullen lo miraron con ojos muertos. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Sintiendo las miradas de todos sobre él, Edward preguntó con un poco de confusión escrita en su rostro. Resoplido. No necesitas preocuparte de que Jojo ponga a Bella en peligro porque tú eres el mayor peligro para ella. Rosalie respondió con los ojos entrecerrados y una clara ira visible en su rostro. Cuando Edward escuchó el comentario de Rosalie, su rostro se oscureció con una expresión fea. No te preocupes. Es mi hermano. Aunque tenga la lengua envenenada, es una buena persona. Al ver que la expresión de Ope, que estaba a su lado, cambiaba a sombría cuando escuchó el comentario de Edward a espaldas de Jojo, Alice se rió y le sonrió a Ope. Ella tenía una buena impresión de Ope porque ya la había observado usando su don cada vez que estaba cerca de él. Incluso podía ver sus sentimientos genuinos cada vez que miraba a Jojo, lo que fue confirmado por Jasper, quien controló sus emociones. Lo que sorprendió tanto a Rosalie como a Alice fue Freya, que emitía las mismas emociones que ellas, aunque no eran tan fuertes. Pero parecía fortalecerse cada vez que estaba al lado de Jojo y charlaba con él por alguna razón. Finalmente concluyeron que esto podría deberse a las primeras etapas de la formación de un vínculo de pareja entre ellos. Freya, ¿qué es realmente? ¿Es algún tipo de monstruo? Con una mirada curiosa, Rebecca interrogó a Freya, quien estaba lanzando varios hechizos y derribando a los animales. Cuidado por ti mismo. Sin darse la vuelta, Freya golpeó la cabeza del lobo que intentó morderle el brazo. Cuando el Ghost Rider se acercó a los arbustos, desde donde le lanzaron muchas flechas y lanzas. Ja. A él no le importó evadirlos y fue directo a por ellos, riendo a carcajadas mientras la diversión era claramente visible en su rostro. Las flechas de fuego se convirtieron en cenizas incluso antes de tocarlo debido a la excesiva ola de calor que emitía. Las lanzas fueron rebotadas por el Ghost Rider, quien utilizó su cadena de hierro. Al ver que su ataque no tenía efecto sobre el monstruo en llamas que estaba frente a ellos, 5 humanos rápidamente intentaron alejarse de los arbustos para escapar. ¡Guau! GRRR. De repente, Bifer agarró agresivamente el cuello de uno de los hombres y lo separó del cuerpo. El cuerpo y la cabeza en su boca perecieron lentamente en la nada. Usando esa fracción de segundo, la cadena de hierro ya había atado a los 4 restantes, arrastrándolos hacia afuera por el Ghost Rider. Justo cuando Ghost Rider Roer estaba a punto de blandir la cadena de hierro para estrellarlos contra el suelo. Pura. Vecino. Sus ojos hundidos se posaron hacia adelante y el caballo se detuvo. Otros que seguían al Ghost Rider también se detuvieron y miraron en la misma dirección con los ojos muy abiertos. Estruendo. Un trueno repentino se produjo en el cielo nublado nocturno. Por un segundo, todo el bosque oscuro quedó iluminado por la luz del trueno. Estaban rodeados de muchos humanos que llevaban máscaras de animales y vestidos con ropas negras muy oscuras que cubrían sus cuerpos desde el cuello hasta los pies. Todos llevaban diversas armas afiladas, pero sorprendentemente, ninguno tenía armas modernas como pistolas. Ope, cariño, ¿quieres salir con este idiota calvo? Aún estás a tiempo de cambiar de opinión. Dijo Klaus, moviéndose junto a Ope y poniendo sus manos sobre sus hombros, tratando de razonar con ella. HMPH. ¿No lo entiendes, papá? Míralo, es tan genial. Sacudiendo la cabeza en señal de negación, Ope miró la espalda de Ghost Rider y respiró profundamente. Al escuchar a su dulce hijita Ope decir tales palabras sobre un niño que tenía frente a él, el temperamento de Klaus aumentó y una vena visible se hinchó en su frente. Oye niño, veamos quién mata más. Klaus llamó al Ghost Rider, con irritación visible en su voz. Ya verás, niña.
Recuperaré a mi querida hija. Klaus pensó con determinación. Agarró una piedra enorme que estaba cerca de él y se la arrojó a uno de los enemigos enmascarados que los rodeaban. Chapoteo. La piedra se movió a gran velocidad debido al físico de vampiro mejorado de Klaus, haciendo estallar la cabeza de uno de los hombres enmascarados. Golpe sordo. El cuerpo sin cabeza cayó lentamente al suelo con un ruido sordo. Al ver esto, los ojos de Freya se abrieron de par en par y una amplia sonrisa se formó en su rostro. Ope, ven aquí y convoca conmigo tantas piedras como puedas. Todos, a pasarlo genial. Freya llamó a Ope y le explicó su plan al grupo, quienes asintieron en señal de aprobación. Al ver a uno de sus hombres caído, los hombres enmascarados inmediatamente comenzaron su ataque desde todos los lados. Todos agarraron piedras de diferentes tamaños del suelo y las arrojaron a los enemigos enmascarados. Mientras tanto, Freya y Ope convocaron aún más piedras de los alrededores. Chapoteo, chapoteo. Golpe sordo, golpe sordo. Muchas cabezas volaron como si fueran melones y los cuerpos cayeron sin vida. Mientras lanzaban piedras, el Ghost Rider, montado en su caballo, comenzó a rodearlos como una barrera protectora, matando a los remanentes que no alcanzaban. Esto continuó durante 5 horas hasta que finalmente eliminaron a todos los enemigos, convirtiéndose sus cuerpos en cenizas. Suspiró. Cacaca. Justo cuando el grupo estaba a punto de suspirar aliviado, oyeron una risa torcida. No bajes la guardia. El Ghost Rider se volvió hacia ellos y les advirtió que permanecieran atentos, porque la batalla aún no estaba completamente ganada. De repente, muchas púas brotaron del suelo y atravesaron tanto al caballo como al Ghost Rider en una fracción de segundo. Las puntas de color rojo brillante se movieron como tentáculos, separando tanto al Ghost Rider como al caballo. Auge. Los tentáculos arrojaron al caballo contra un árbol, destrozando tanto los huesos del caballo como el árbol, que estalló en pedazos. Jojo. 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 Al ver a Jojo inmovilizado por los tentáculos rojos que habían aparecido del suelo, Alice, Rosalie y Ope gritaron en pánico, tratando de salvarlo. Silbido, silbido. Muchos tentáculos rojos y puntiagudos salieron disparados del suelo, golpeando a todos con fuerza y atándolos fuertemente, haciéndoles imposible moverse. Los tentáculos se movieron lentamente hacia los árboles del bosque y ataron a todos a ellos. ¿Qué carajo? No dejes que te atrape, Klaus maldijo en voz alta, pero pronto su boca fue cerrada por los tentáculos. No esperaba que sobrevivieras tanto tiempo y mataras a todas mis mascotas. Las he criado todo este tiempo. Una voz femenina burlona salió de la nada. El barro del pantano se elevó lentamente, revelando a una mujer de unos 20 años con piel bronceada y cabello blanco y rizado. Kira. Cuando Kira abrió sus ojos negros, no tenían iris. ¿Qué tienes de especial? ¿Y por qué manejas el fuego del infierno? Ella miró con curiosidad al Ghost Rider, todavía colgando de los tentáculos puntiagudos rojos, y se acercó para examinarlo. Interesante, ¿qué tal si te conviertes en mi mascota? ¿Te trataré bien? Kira preguntó después de pensar por un momento. Nunca había visto una especie como esta en el mundo humano. Después de verlo personalmente, sintió una vaga familiaridad con su apariencia, pero no podía recordar dónde lo había visto. Mirada despreciante. Vete a la mierda, vieja perra. Con una voz áspera y tartamudeante, el Ghost Rider se burló y se mofó de ella. Al escuchar a Ghost Rider llamarla vieja perra, una vena en la frente de Kira se hinchó y su sonrisa soleada se quebró, emitiendo pura intención de matar. Oh, entonces muere. Con rostro frío, Kira habló sin emoción. En el segundo siguiente, los tentáculos rojos y puntiagudos apretaron con más fuerza. Crack crack. El esqueleto comenzó a agrietarse y cada tentáculo tiró en diferentes direcciones, rompiendo los huesos del Ghost Rider en muchos pedazos. Los huesos cayeron al suelo sin moverse y la llama en el cráneo y los otros huesos se extinguió. Al ver a Jojo, que estaba en su forma de Ghost Rider, destrozado en muchos huesos y cayendo al suelo sin ningún movimiento, las llamas en el cráneo y los huesos se extinguieron. ¡No! Jojo. Libérame, Jojo. Al mirar los huesos destrozados, los tres, Alice, Rosalie y Ope, gritaron de pánico e intentaron con todas sus fuerzas liberarse, mirando a Kira con odio. Soplo. No me mires así, ver tus reacciones me hace reír. Es muy gracioso. Jajaja. Tratando de no reírse fuerte, Kira se burló de ellos con una sonrisa y se secó la lágrima negra de sus ojos. Retumbar, retumbar. Mientras los truenos resonaban en el oscuro bosque, la lluvia comenzó a caer del cielo. Al ver que de repente empezaba a llover con fuerza, Kira miró el cielo nocturno nublado que bloqueaba la luna. Suspiró. Matémoslos. Espera, esa chica tiene un aura diferente a las demás.
Con un simple suspiro, Kira se preparó para matar a otros a quienes había atrapado usando sus tentáculos puntiagudos. Su mirada pasó por los Cullen y los Mikaelson, que estaban atados a los árboles, y un brillo de sorpresa pasó por sus ojos oscuros. Bueno, parece que hoy es mi día de suerte, conocer dos nuevas especies diferentes. Kira caminó lentamente hacia Ope, quien la miraba con claro odio en sus ojos. Risa. No es mi culpa, verás, ese idiota eligió su destino él mismo. Encogiéndose de hombros, Kira levantó la barbilla de Ope con su dedo. Voy a matarte. Al ver la mirada inocente que Kira le estaba dando, Ope perdió la calma y le gritó enojada. Suspiró. ¿Qué debería hacer? Primero te mataré y te quitaré la piel. Sacudiendo la cabeza con decepción, Kira se giró para mirar a Ope con una sonrisa cruel floreciendo en su rostro. Las uñas negras de sus dedos comenzaron a hacerse más afiladas y largas. Justo cuando Kira estaba a punto de arrancarle el cuello a Ope, escuchó el sonido de unas pisadas que se acercaban rápidamente a ella. Con los ojos entrecerrados, miró a su alrededor para descubrir quién era. Gramo. ¡Guau! Con un ladrido, Bifer, quien previamente se había ocultado y borrado su presencia cuando el motorista fantasma y el caballo fueron atravesados por los tentáculos puntiagudos, apareció. El motorista fantasma le había dado su orden a Bifer antes de ser destrozado. Bifer estaba esperando la oportunidad correcta para lanzar su ataque sorpresa, observando pacientemente los acontecimientos que se desarrollaban ante él sin parpadear. Al notar que el enemigo se había alejado de los huesos del Ghost Rider, Bifer tomó acción inmediata. Con un movimiento rápido y veloz, Bifer tomó la mitad superior del cráneo del Ghost Rider, que yacía en el suelo, en su boca. PFFT. Jajaja. Solo un perro callejero, que está aquí para cenar huesos. Al ver que era solo un perro callejero común y corriente, Kira comenzó a reír a carcajadas, señalando a Bifer, que estaba en su forma normal de perro. Soplo. Con un soplo, Bifer se transformó, y todo su cuerpo se convirtió en un esqueleto cubierto de llamas del infierno. Sus afilados dientes se hicieron más afilados y largos, junto con las uñas de sus patas. Golpe sordo, golpe sordo. Bifer comenzó a correr a gran velocidad hacia el interior del bosque, dejando tras de sí un rastro de huellas en fuego. Kira, que acababa de reírse de Bifer, se detuvo de repente y sus ojos comenzaron a brillar, mirando en la dirección en la que Bifer había escapado. ¿Cómo es que el perro aún conserva su poder? ¿No maté a ese tipo antes? Señalando lentamente en la dirección hacia donde corría Bifer, estaba en shock. Fufu. Necesito ese perro, cuando se lo muestre como mi nueva mascota a esos estúpidos, necesito ver su reacción, especialmente la de Cillian. Con una sonrisa traviesa en su rostro, Kira comenzó a seguir los rastros dejados por Bifer en lo profundo del bosque. Con su velocidad, vio a Bifer corriendo y aumentó el paso para alcanzarlo. Al ver la atmósfera pesada entre los Cullen y Ope, quienes todavía miraban los restos óseos de Jojo, sin quitarles la vista de encima. Tostos. No te preocupes, Jojo está bien. ¿No viste que ese perro sigue vivo, verdad? Si Jojo muere de verdad, el perro también morirá. Ahora que el perro está bien, eso significa. Freya tosió 2 veces para llamar la atención de todos y comenzó a explicar que Jojo todavía estaba vivo. Jojo todavía está vivo. Al escuchar la explicación de su tía, los ojos de Ope, que se habían apagado sin vida, de repente brillaron con esperanza. Ella giró la cabeza para mirar a Freya en estado de shock y terminó su frase con una enorme sonrisa en su rostro. Jeje, lo sabía. Ese tipo no morirá fácilmente. Emmet exclamó en voz alta con una amplia sonrisa mientras otros Cullen también se reían de sus payasadas. Joroba. Cuando ese idiota regrese, debo castigarlo por hacerme preocupar. Con un puchero, Rosalie giró la cabeza con fingida ira mientras sus ojos mostraban su alegría. Ya sabía que Jojo estaba bien. Con una pequeña sonrisa, Alice le mostró su lengua juguetonamente a Rosalie, quien puso los ojos en blanco. Mientras se desarrollaba esta conversación, los huesos destrozados de Jojo y el caballo que antes había transformado comenzaron a flotar lentamente hacia arriba desde el suelo. Hola chicos, miren esto. ¿Por qué está flotando? Al ver que los huesos comenzaban a flotar en el aire, Marcel y Cole llamaron a otros para que miraran primero. La atención de todos cayó sobre los huesos, que flotaban en el aire, y el lado afilado de los huesos apuntaba hacia ellos. Uf. Los huesos se lanzaron inmediatamente como balas e intentaron atravesar los tentáculos puntiagudos. Aunque algunos de los tentáculos fueron cortados, muchos todavía los ataban fuertemente. Una vez más, los huesos se levantaron y repitieron el mismo proceso.
Después de liberar a todos, los huesos comenzaron a moverse hacia la dirección donde fueron Vifer y Kira. Al ver esto, los demás se movieron rápidamente, siguiendo los rastros que habían dejado después de tomar un respiro. Kira, que había alcanzado a Vifer, inmediatamente intentó usar su tentáculo puntiagudo para atraparlo. Pero Vifer, con su agilidad, lo esquivó rápidamente y comenzó a correr en otra dirección. Al ver a Vifer evitar su ataque, Kira, con los ojos entrecerrados, utilizó una vez más su tentáculo puntiagudo para formar un muro delante de Vifer, quien de repente se detuvo e intentó cambiar de dirección. Aprovechando esta oportunidad, Kira lo alcanzó y le lanzó un golpe con sus afiladas garras a Vifer, quien salió volando. El cráneo que Vifer llevaba en la boca salió despedido por los aires debido al impacto. Pequeño cachorro, ven aquí, yo. Justo cuando Kira estaba a punto de lanzar su segundo ataque, de repente un hueso golpeó su cabeza y rebotó. Al ver un pequeño trozo de hueso rebotando en su frente. Pero justo antes de que pudiera darse cuenta, muchos huesos la golpearon a gran velocidad, lo cual no pudo evitar. El impacto hizo que el polvo cubriera el área y Kira comenzó a gritar de dolor. Cuando el polvo se asentó, la escena se volvió más clara. A Kira le atravesaron uno de los ojos con una costilla y un hueso grande le atravesó el estómago y la rodilla, tirándola al suelo. Su palma derecha fue perforada por un hueso roto y afilado mientras permanecía colgando en el aire. Cuando Kira intentó retirar los pedazos de hueso de su cuerpo, la temperatura de los huesos aumentó repentinamente y quedaron fuertemente unidos a ella, sin moverse ni un centímetro. Los huesos se pusieron rojos y Kira comenzó a gritar de dolor. Ella trató de invocar sus tentáculos puntiagudos para quitarle esos huesos. Pero por más que lo intentó no pudo liberarse de ellos. El cráneo, que estaba suspendido en el aire, descendió lentamente hasta el nivel de su rostro y se acercó. Silbido, silbido. Clic, clic. De repente muchos huesos volaron hacia el cráneo y comenzaron a conectarse con una llamarada de fuego. Caca, caca. Cuando los huesos formaron completamente el esqueleto humano, el cráneo de repente se iluminó con el fuego del infierno y la risa. Las llamas se transformaron lentamente en la chaqueta negra y el atuendo que vestía el Ghost Rider antes de hacerse añicos. Ja 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 ja. Es un buen juego, me gusta mucho, esta vez me toca a mí. Con una risa errática, el Ghost Rider se movió cerca de Kira, quien estaba atada en su lugar, incapaz de moverse. Pero esta vez, la sonrisa en el rostro de Kira desapareció, reemplazada por ira, mientras miraba al Ghost Rider que se estaba burlando de ella. Kira, quien estaba atrapada por los huesos afilados que perforaban varias partes de su cuerpo, dejándola inmóvil, miró al Ghost Rider con ira. La burla y el maltrato anteriores en su tono cambiaron a un grito enojado. Ja 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 ja. Al ver a Kira luchar y gritar de dolor, el jinete se rió a carcajadas y se movió hacia ella, ignorando sus gritos. Resoplido, resoplido. Yo haré de tu vida un infierno, ya ves. Tomando una respiración profunda, Kira pronunció cada palabra, mirando al Ghost Rider que se burlaba de ella, con odio. Tonto, no estás en posición de amenazarme. Sacudiendo la cabeza, el Ghost Rider hizo un gesto con la mano hacia arriba. De repente, los huesos que perforaron el cuerpo de Kira la levantaron y la movieron lentamente hacia la palma abierta del Ghost Rider. Se vio a sí misma siendo arrastrada hacia las palmas de Ghost Rider, quien la miraba con indiferencia mientras abría la palma y extendía su mano derecha. Agarre. Crujido. Dime, te escuché mencionar los nombres de tus compañeros, ¿verdad? Y uno de ellos es Rex, ¿verdad? ¿Cómo se llama el otro? Acercándola a su rostro, Ghost Rider le preguntó con calma. Él ya había escuchado todo lo que ella dijo cuando Kira lo capturó con su ataque sorpresa. Al escuchar a Ghost Rider mencionar el nombre de Rex, los ojos de Kira se abrieron en shock y se maldijo por ser tan descuidada. Swoosh. De repente, un tentáculo rojo y puntiagudo intentó atravesar al Ghost Rider, que estaba charlando con Kira. Golpe sordo. Con un rápido paso lateral, el Ghost Rider atrapó el tentáculo en su mano y lo sujetó con fuerza. Kira, que esperaba que su ataque furtivo conectara perfectamente como la vez anterior, vio sus esperanzas destrozadas. Agarre. Agarrando fuertemente el tentáculo, el Ghost Rider observó a Kira por unos momentos sin hablar. La familia Cullen y Mikaelson llegaron al lugar donde Ghost Rider sostenía a Kira por el cuello y sujetaba el tentáculo puntiagudo rojo con la otra mano. Suspiró. Jojo, ¿estás bien? Al ver la escena frente a ellos, suspiraron aliviados, sabiendo que la situación estaba bajo control. Sí, hermano, nos diste un infarto, aunque seamos no muertos, te respaldamos, guay. Emmett sonrió y se secó la camiseta fingiendo dolor, solo para recibir un codazo de Jess, quien puso los ojos en blanco ante sus payasadas.
Al escuchar su preocupación y mirar las miradas preocupadas de sus chicas, Jojo asintió con la cabeza, indicando que estaba bien. Había sentido que unos minutos antes, cuando capturó a Kira, ella había intentado atacarlo pero no pudo lanzarlo. Ahora, uno de sus tentáculos había intentado perforarle la espalda. Dime, que no tengo tiempo que perder contigo. Mirando a Kira, que estaba en silencio después de sus preguntas y no estaba dispuesta a responder, el Ghost Rider le dio una advertencia. Raa. Al ver que Kira no tomaba en serio su advertencia, el Ghost Rider rugió y acercó su rostro al de él hasta que sus ojos se encontraron. Mira mis ojos. Sujetándola fuertemente del cuello, Ghost Rider la obligó a ver sus ojos, que brillaban como si la estuvieran succionando hacia un abismo sin fin. Ah, ¿qué me está pasando? Al verse arrastrada hacia un lugar desconocido, asesinada repetidamente y tocada por personas desconocidas, Kira gritó de dolor. Ella no sabía quiénes eran ni por qué la tocaban y la mataban una y otra vez. Esas son las víctimas de los pecados que han cometido. Sienten su dolor. Con un tono solemne, escuchó la voz del Ghost Rider en su cabeza, pero no pudo encontrarlo. Después de gritar de agonía durante varios minutos, los gritos cesaron y sus ojos quedaron carbonizados hasta quedar irreconocibles. Raa. Al ver que Kira había dejado de gritar, el Ghost Rider rugió, sujetándola fuertemente del hombro. Crujiente. La intensidad del fuego del infierno aumentó varios grados y el cuerpo de Kira comenzó a arder por el alto calor inducido por las llamas. Su piel y sus músculos se redujeron rápidamente hasta que solo quedaron sus huesos. Cuando las llamas del Ghost Rider tocaron el esqueleto de Kira, de repente cambió de color a blanco plateado. Crack. El esqueleto empezó a agrietarse y los huesos sin vida empezaron a vibrar locamente, emitiendo un grito fuerte y áspero. Las grietas se extendieron rápidamente por todo el cuerpo esquelético. ¿Tú, cómo sabes que sigo viva? Al ver que el esqueleto estaba a punto de ser destruido por completo, Kira, que fingía estar muerta, no pudo quedarse quieta y comenzó a gritar en pánico. Resoplar. Bueno, conocí a uno igual que tú, pero solo le quedaba un esqueleto cuando lo conocí. Al escuchar la voz de pánico que provenía del esqueleto, Ghost Rider se burló y mencionó vagamente el enorme esqueleto que había conocido cuando entró en contacto por primera vez con ese culto loco en Forks. La razón por la que Kira no estaba muerta era que muchas almas y seres corruptos dentro del sello podían resucitar de su esqueleto, con su conciencia permaneciendo activa en su interior. A través de diversos rituales, podrían volver a obtener un nuevo cuerpo, pero si el esqueleto fuera destruido, el ser o alma regresaría a la dimensión oscura dentro del sello. Pero destruir un esqueleto era muy difícil. Al ver su esqueleto siendo destruido sin esfuerzo como si nada fuera, Kira gritó de pánico. Ella no quería regresar a ese maldito espacio, del cual había trabajado incansablemente para escapar. Al escuchar el grito incómodo del esqueleto, los Cullen y Mikaelson observaron la escena sin apartar la vista de él. ¿Por qué de repente siento que somos los malos? Klaus levantó una ceja hacia Freya, quien se encogió de hombros al oír a Kira gritar que no quería regresar. Provocó lástima y curiosidad en los demás. Espera, ¿este aliento? ¿Por qué tienes este tipo de aliento? Explosión. Justo antes de que el esqueleto se rompiera en varios pedazos, Kira sintió algo que antes no podía sentir. Su voz vaciló por la sorpresa, pero antes de que pudiera interrogarlo completamente, el esqueleto ya se había roto. Puf, golpe sordo. Con un soplo, Ghost Rider se transformó nuevamente en Jojo en su forma humana. De repente, sus ojos se pusieron en blanco y cayó inconsciente al suelo. Al ver a Jojo caer, Rosalie, que estaba más cerca de él, apareció de repente cerca de él y comenzó a revisar su cuerpo. Los otros Cullen también lo miraron preocupados, ya que era la primera vez que veían a Jojo perder el conocimiento. Está bien, llevémoslo de regreso a la casa de Louis. Después de revisarlo, Freya dio su opinión. Al escucharla, Rosalie, que también estaba revisando el estado de Jojo, asintió, levantó a Jojo en sus brazos y comenzó a moverse hacia la casa de Louis. Después de una semana. Obturador. Con algunas persianas en los ojos, Jojo abrió lentamente los ojos y su vista aterrizó en el techo del dormitorio mientras estaba acostado en la cama. Después de que pasaron unos segundos, sus ojos se volvieron más claros, sus pupilas azules cambiaron a un color plateado brillante. La vista normal ante sus ojos cambió a blanco y negro. ¿Qué es esto? ¿Por qué veo así? Jojo empezó a entrar en pánico y empezó a mirar a su alrededor, levantándose de la cama. Miró su mano derecha que estaba conectada a un cable intravenoso y la sacó de sus venas. Al extraer la sección de inserción, el orificio creado por ella se cerró inmediatamente.
Al escuchar el sonido de movimiento proveniente del dormitorio, los Cullen y los Mikaelson, que estaban abajo, miraron en dirección al dormitorio donde estaba acostado Jojo. Se dirigieron hacia la habitación para comprobarlo. Jojo seguía mirando alrededor de la habitación, secándose los ojos y tratando de recuperar su visión normal. Se levantó de la cama y comenzó a caminar fuera de la habitación para ver si había alguien presente. Justo cuando estaba a punto de abrir la puerta de la habitación, esta se abrió de repente. Crujir. Al abrir la puerta, Rosalie y Alice entraron en la habitación mientras los Cullen la seguían. Después de que Ope, Freya y los otros Mikaelson entraron en la habitación y se pararon frente a él. Al ver que Jojo estaba despierto, Alice se abalanzó sobre él y lo abrazó fuertemente con una amplia sonrisa. Jojo, tus ojos. Cuando Rosalie estaba a punto de seguirlo, vio los cambios en los ojos de Jojo, que normalmente eran de un color azul llamativo, ahora de un color plateado brillante. Ella lo miró preocupada. ¿Qué te pasó en los ojos? Brillan intensamente. Freya se acercó y examinó sus ojos para saber qué estaba pasando. Suspiró. No sé, cuando desperté, mi visión de repente se volvió en blanco y negro. Sacudiendo la cabeza con un suspiro, Jojo les contó lo que sucedió después de despertarse. ¿Estás bien? Al escuchar que Jojo ya no podía percibir el color, Ope se preocupó y preguntó con preocupación. Permítame verificar. Carlis le avanzó, sujetó el hombro de Jojo con sus manos y lo hizo sentarse en la cama. Continuó su examen para ver qué estaba mal con los ojos de Jojo. Mientras Carlis le revisaba sus ojos, puso una linterna de dedo que llevaba en su bolsillo en los ojos de Jojo. Al ver que no hubo reacción de su pupila cuando la luz la impactó, los ojos de Carlis se entrecerraron. ¿Siente alguna irritación o molestia en los ojos? Con un tono serio, Carlis le preguntó a Jojo, quien miraba la luz sin parpadear. Espera, ¿quieres decir que la linterna está encendida, pero no la veo? Jojo, que esperaba unos segundos a que Carlisle encendiera la linterna, se quedó atónito. Al escuchar la pregunta de Carlisle, sus ojos se abrieron al darse cuenta y asintió con la cabeza. Esperar. Justo cuando Carlisle estaba a punto de concluir su examen, Jojo lo detuvo y señaló a Bifer, quien estaba mirando la conmoción en el interior a través del espacio en la puerta entreabierta. Puedo ver a Bifer y ver su color. Con un suspiro, Jojo señaló a Bifer y exclamó en estado de shock. En realidad, al escuchar que Jojo podía ver el color del perro sin ningún problema, Carlisle suspiró aliviado. Menos mal, creo que tus ojos estaban despertando una habilidad. Esperemos un poco. Al observar los ojos brillantes, Carlisle concluyó que si Jojo no podía ver el color de Bifer, habría considerado que había perdido la capacidad de ver el color debido a una lesión interna. Pero ahora estaba claro que no tenía ningún problema. Era solo un despertar de habilidad que debía estar ocurriendo, o Jojo aún no había descubierto cómo usar la nueva habilidad que había despertado. Mientras esperaba, Jojo estaba charlando con Ope, quien se acercó a su lado y le preguntó cómo se sentía ahora. Cuando Jojo se enteró de que iba a dormir durante una semana entera, se sorprendió. Lo último que recordó antes de perder el conocimiento fue haber usado su aliento de fuego para destruir el cuerpo de Kira. Durante este tiempo se presentaron numerosas denuncias en la comisaría. Y hubo muchos equipos de búsqueda, se enviaron helicópteros para encontrar a esas personas desaparecidas. Pero no pudieron encontrar a ninguno, lo que causó un gran revuelo. La búsqueda continúa a través de diversos medios. La policía estaba muy seria en cuanto a encontrar a esas personas desaparecidas. Según la información que recopilaron Klaus y Marcel, incluso hay un escuadrón de policía persiguiendo a un monstruo. Aquí hay un documento que les robaron sigilosamente. Freya explicó lo que pasó después de que Jojo se desmayara respecto a los enormes movimientos que estaban haciendo los policías. Y le pasó el expediente que tenía guardado en uno de los cajones y se lo dio a Jojo. Con expresión seria, Jojo tomó el expediente. No era poca cosa. Innumerables personas desaparecieron o se esfumaron sin dejar rastro, poniendo a la policía en alerta máxima. Entonces Jojo necesitaba saber qué estaba pasando del lado de la policía para ver si habían dejado algún cabo suelto y corregirlo antes de que problemas innecesarios llamaran a la puerta. Mientras leía el informe, suspiró aliviado. Parecía que este escuadrón sospechaba de un demonio o un monstruo llamado Creepers. De repente, su mente fue al recuerdo de una trilogía que vio en una vida anterior. Es él. Al ver a Jojo pensando profundamente, mirando el informe en su mano, Ope, con un puchero, sacó el informe de su mano y lo arrojó al otro lado de la cama. Léelo en otro momento. Vamos, salgamos a tomar aire fresco. Ella tomó la mano de Jojo y lo sacó de la cama con fingida ira en su rostro. Suspiró.
Con un suspiro de derrota, Jojo siguió a Ope con una sonrisa preocupada, mientras Rosalie y Alice le daban sonrisas tontas. ¿Pasó algo entre ellos mientras yo dormía? Al ver la reacción que le dieron Alice y Rosalie, sospechó que estaban tramando algo. Especialmente Rosalie, quien le estaba dando una sonrisa tonta con un brillo en sus ojos. La duda de Jojo se solidificó. Contracción nerviosa. ¿Por qué nos sigues, papá? Al ver a Klaus intentando seguirlos en silencio, el labio de Ope se torció y miró a su padre con un signo de interrogación en la cabeza. Bueno, quiero asegurarme de que nadie los moleste, no tienen por qué preocuparse. Con una brillante sonrisa inocente, Klaus intentó razonar con Ope como un padre amigable tanto como pudo. Chasquido crujido. Golpe sordo. Poniendo los ojos en blanco y oyendo a Klaus, que estaba haciendo todo lo posible por seguirlos, Ope le rompió el cuello a Klaus con un movimiento de sus dedos, y él cayó al suelo inconsciente con un ruido sordo. No te preocupes, quedará como nuevo en unas horas. Sin ninguna preocupación, Ope sacó a Jojo de la casa, quien miraba con los ojos muy abiertos la escena que sucedía frente a él. Soplo. No pensé que algún día Klaus se dejaría vencer por su dulce hija. Bien hecho, Ope, como tu tía, te daré todo mi apoyo. Rosalie, con una fuerte risa, le dio un golpe a Ope con una brillante sonrisa. Cuando Jojo salió de la casa, de repente sus ojos volvieron a la normalidad y pudo ver los colores normalmente. Con un suspiro, Jojo siguió a Ope, poniéndose una nota en su mente de que necesitaba explorar esta nueva habilidad para descubrir qué hacía. Brom. Con un brom, el auto de Luis se detuvo frente a la casa, y la familia salió del auto y observó la casa y el bosque con cautela. Al ver su reacción, Jojo les dio la bienvenida y les dio su palabra de que todos los problemas relacionados con el cementerio de mascotas estaban solucionados. Al escuchar las palabras tranquilizadoras de Jojo, suspiraron y Luis abrazó a Jojo, seguido por Rachel, que llevaba agaje. Gracias, muchas gracias por salvarnos y liberar a nuestra hija. Luis dio un sincero agradecimiento a Jojo. Jojo aceptó su agradecimiento y le advirtió que no volviera a hacer algo estúpido como lo que hizo con el cuerpo de ella. Habitación desconocida. Swoosh. Con un fuerte viento, la ventana de la habitación se abrió y un pequeño perro chihuahua entró en la habitación por la ventana abierta. Miró alrededor de la habitación, que estaba en un estado desordenado. Cuando sus ojos se posaron en la figura que estaba jugando videojuegos en una computadora. Gruñido. Rex. Con un pequeño gruñido, el perro saltó al lado vacío del escritorio de la computadora y llamó a Rex, que estaba absorto en el juego. ¿Por qué estás aquí, Sirian? Al ver al anciano Sirion venir directamente a buscarlo, Rex levantó una ceja con sorpresa. Se trata de Kira. Asintiendo con su cabeza de perro, Sirio comenzó a explicar por qué estaba allí. ¿Quieres decir que esa vieja bruja maloliente está muerta? Al escuchar a Sirion mencionar que Kira está muerta, la primera reacción de Rex fue reír a carcajadas, pensando que el anciano que tenía delante estaba intentando hacerle una broma. En serio. Al ver la expresión seria en el rostro de Sirion mientras lo miraba sin parpadear, Rex dejó de sonreír y exclamó en shock. Empezó a sentir la gravedad de la situación y la atmósfera se volvió pesada. ¿Cuándo? Con una expresión solemne, Rex le preguntó a Sirion si la muerte de Kira había sido confirmada, sospechando que había una fuerza poderosa lo suficientemente fuerte como para matar a uno de ellos. Hace una semana, su corazón, en nuestra base secreta, dejó de latir y se convirtió en cenizas. Lo que significa. Asintiendo con su cabeza de perro, Sirion comenzó a explicarle a Rex cómo funcionaban los corazones centrales, que cada uno de ellos dejaba en una de sus bases secretas con estricta seguridad. Escena retrospectiva. Cuando Sirion fue a la base secreta para un chequeo periódico de los 3 corazones centrales, descubrió que el corazón de Kira había dejado de latir y el contenedor transparente que contenía su corazón central estaba vacío. Dentro solo había un pequeño puñado de cenizas. Al ver esto, se puso en alerta máxima y comenzó a buscar en la base para ver si había habido alguna violación de los protocolos de seguridad que habían dejado para la seguridad del núcleo central. Después de buscar durante un día entero, no pudo encontrar ningún rastro de una brecha de seguridad, lo que le hizo concluir que Kira había encontrado su fin a manos de un poderoso enemigo, que había utilizado algunos medios para matarla y destruir también el corazón central. Esto molestó mucho a Sirion porque significaba que alguien podía destruir una de las cosas más importantes que poseían. Entonces, inmediatamente fue a buscar a Rex para informarle sobre este asunto. Fin del flashback. ¿Deberíamos intentar encontrar al enemigo que mató a Kira? Rex asintió, comprensivo, y le sugirió a Sirion que encontraran al culpable.
Al mencionar al asesino, sus ojos se enrojecieron y aparecieron grietas negras a su alrededor. Según él, necesitaban encontrar al culpable lo antes posible y eliminarlo antes de que los asesinos se convirtieran en un gran problema para ellos. Suspiró. No podemos arriesgarnos a exponernos a ellos, quién sabe quién está detrás de esto o cuántos están detrás, así que debemos ser cuidadosos y proceder con nuestros planes con el máximo secreto. Al ver al irascible Rex queriendo encontrar al asesino y ocuparse de él inmediatamente, Sirion sacudió la cabeza con un suspiro de derrota y se opuso a la idea de Rex. Regañó a Rex, recordándole que no olvidara su misión aquí, que era más crucial que perseguir a un individuo u organización desconocidos. Existía un alto riesgo de exponerse si intentaban investigar al asesino de Kira. Podrían perder más de lo que ganarían. Incluso si la organización desconocida se enterara de su presencia y tratara de rastrearlos, le llevaría mucho tiempo. Así que, incluso si los atraparan, ya habrían tenido éxito en su misión y sería demasiado tarde para detenerlos para entonces. Ludlow, Maine. Ope y Jojo estaban sentados bajo un enorme árbol dentro del bosque, teniendo una conversación. Mientras charlaban, la risa llenaba el aire y la atmósfera era muy animada entre ellos. Jojo notó que Ope parecía estar luchando con algo que quería decirle, pero que le resultaba difícil expresar. Ahora, díganme, ¿qué está pasando entre ustedes tres? Al ver que la situación era la correcta, Jojo preguntó, pero Ope evitó el contacto visual y comenzó a tartamudear. Es una charla de chicas, los hombres no deberían interferir. Joroba. Con un puchero fingido, Ope giró la cabeza con enojo mientras cruzaba ambos brazos. Suspiró. Está bien, entonces dime qué te molesta. Levantando las manos en señal de rendición, Jojo llegó al punto principal. Bueno, verás, mientras dormías profundamente, Alice, Rosalie y yo charlamos. Fueron muy divertidas y nos hicimos amigas. Verás, durante la conversación, las conocí mejor. Después de dudar por un momento, Ope explicó con una sonrisa en su rostro y se detuvo por un segundo. Ya sabías que iba a una escuela especialmente hecha para nosotros, así que pensé en invitarlos, mirando la mirada expectante que Ope le estaba dando mientras expresaba su idea, Jojo respondió. Es su decisión, Ope. No voy a interferir en ella. Jojo negó con la cabeza, se encogió de hombros y afirmó que con quienes necesitaba hablar eran los Cullen, no él. Después de su conversación, regresaron y Ope invitó a los Cullen a unirse a la misma escuela que ella en Mystic Falls, pero fue rechazada. Los Cullen dijeron que estaban contentos con su vida tal como es ahora. Después de permanecer otra semana en Ludlow, Maine, Jojo y los Cullen siguieron a los Mikaelson de regreso a Nueva Orleans. Compuesto Mikaelson. En la habitación, todos los Mikaelson estaban de pie en el área marcada dibujada por Freya, mirándose tensamente. Se estaban preparando para liberar a Oyo de sus cuerpos para que Jojo pudiera derrotarla y salvarlos. Niño, si la situación se sale de control, llévate a mi hija y vete de este lugar. Con una mirada solemne, Klaus miró a Jojo seriamente y tomó su lugar, preparándose para el ritual. De repente, la atmósfera se volvió tensa y empezaron a aparecer cambios ambientales inquietantes. La temperatura comenzó a bajar, un silencio inquietante como un vacío y una oscuridad antinatural empezó a caer sobre Nueva Orleans. Muchos lo percibieron y empezaron a inquietarse. Los ojos de Vincent Griffith se abrieron ante los cambios en el cielo y la sensación errática dentro de él, y comenzó a moverse a gran velocidad hacia el complejo de Mikaelson para obtener respuestas. Incluso Sofía Voronova se giró hacia la dirección donde se encontraba el complejo de Mikaelson, con los ojos muy abiertos y el miedo visible en su rostro. Sin perder tiempo, ella también corrió a gran velocidad hacia el complejo de Mikaelson con una expresión seria. Todo lo que ella quería era escuchar que lo que pensaba no era verdad. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.